Muy buenos días, chicos. El día de hoy terminamos con los cuestionarios de desarrollo para el examen. El día de hoy continuamos con las últimas preguntas para desarrollar este cuestionario para el día del examen. Tenemos la pregunta número 25. La pregunta número 25 dice así: ¿se puede hacer un mapa de riesgos para un espacio menos extenso de los que ya hemos explicado y hemos estudiado en este paso de los días? Hemos visto mapas de riesgos acerca de lugares turísticos, de paseos, de sitios muy grandes. Pero ¿qué tal esos lugares más pequeñitos? Como por ejemplo un colegio, una casa, un parque, alrededor de tu cuadra. Imagínate. Se puede hacer un mapa de riesgos para un espacio menos extenso de los que ya habíamos hablado de lugares turísticos. Sí, claro que sí. Es ideal tener un croquis de nuestra casa, ¿por qué no? De nuestra casa, centro de estudios también, o un lugar de trabajo en sí de alguna empresa, con una ruta de evacuación. Es muy importante también y ideal tener un croquis de nuestra casa, de alguna institución o lugares de trabajo para que éstas tengan rutas de evacuación. Como por ejemplo pueden observar una ruta de evacuación de una aula en un curso u institución. Pregunta número 26. ¿Para qué se construye una preparación de una guía informática? Pregunta número 26. ¿Para qué se construye una preparación de una guía informática? Esta se construye como guía para buscar información según el tipo de amenazas que tenemos. ¿Para qué se construye una preparación de guía informática? Se construye para o como guía para buscar información según el tipo de amenazas que tengamos. Pregunta número 27. La pregunta número 27 habla este tema de la entrevista. La entrevista. ¿Cuáles son esos 6 pasos para realizar una entrevista? Imagínate un día que te toque entrevistar a alguien. O cuando seas un poquito ya más adulto, un poquito más grande, seas una persona ya apta para conseguir un trabajo, una carrera universitaria y te lleve a la comunicación social. ¿Cuáles son esos 6 pasos para realizar una entrevista? Pues deberemos realizar la siguiente actividad, que es elegir el tema, fijar los objetivos del diálogo, escoger al entrevistador, entrevistado, investigar esos temas, preparar las preguntas y finalmente desarrollar la entrevista. Los 6 pasos para realizar una entrevista de cualquier tema a cualquier persona. Lo que debemos hacer es, primero, elegir el tema. Segundo, fijar los objetivos del diálogo. Es decir, a qué queremos llegar, para qué es la persona con la que vamos a dialogar. Siempre y cuando vayamos a escoger al entrevistado, vamos a tener los objetivos de este diálogo. Investigar también, preparar las preguntas que le vamos a realizar a esta persona y luego desarrollar la investigación. Pregunta número 28, tenemos ¿qué es un ensayo? El ensayo, este escrito, ¿qué será? Pues claro, el ensayo es un escrito en prosa con extensión moderada que se caracteriza por ser una reflexión sobre un asunto desde la perspectiva personal de un autor. Existen varios tipos de ensayos
que son escritos en los cuales uno va a argumentar acerca de la perspectiva de un autor, sea este de un libro, de una revista. El ensayo es un escrito en prosa con extensión moderada que se caracteriza por ser una reflexión sobre un asunto desde la perspectiva personal de un autor. Eso es un ensayo en formas generales, pero ya conocemos que hay diferentes tipos de ensayos. ¿Cómo está estructurado el ensayo? Ahora, ¿cómo está estructurado este ensayo? Y aquí te muestro un pequeño cuadro de diálogo en donde puedes encontrar algunos de los tipos en su estructura del ensayo, en la que contiene una introducción, desarrollo y un desenlace. En el caso de cómo está estructurado, vas a mencionarme que está estructurado de esta manera, con un título, luego una introducción, que es una antesala de lo que vas a mencionar, luego el desarrollo es donde vas a hacer el análisis, vas a aportar la información, y una conclusión es donde ya usted va a terminar con un pensamiento de interés acerca de esa investigación o futura investigación. Pregunta número 30 el día de hoy y final para nuestro cuestionario del examen es: ¿qué es un verbo conjugado? El verbo conjugado. ¿Qué será el verbo conjugado? El verbo conjugado dice algo sobre el sujeto en la oración. El verbo conjugado dice algo sobre el sujeto en la oración. ¿A qué me refiero? Y es que en la oración podemos encontrar algunas partes que forman como estos son el sujeto, predicado, verbos, adjetivos, sustantivos entre estos, ¿verdad? Pero el verbo conjugado siempre va a hablar algo del sujeto en la oración, es decir, de la primera parte en la oración. De acuerdo con la participación del verbo, existen dos tipos: voz activa y voz pasiva. El verbo en la oración podemos encontrarlo en voz activa y voz pasiva. ¿Ok? Y esto ha sido todo por el día de hoy, chicos. Espero que hayan una vez más refrescado todo lo que ya hemos aprendido en este segundo quimestre. Les deseo de mucho corazón, con mucho corazón, chicos, que puedan estudiar y tengan una excelente nota. Nos vemos el día del examen.